Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Qatar y participa del sorteo de 3 Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del Mundial a lo grande. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 29 de noviembre de 2022 y hoy toca hablar de uno de los temas de fondo de nuestro país que la mayoría de gente no conoce, pero que explica buena parte de la crisis que estamos viviendo ahora mismo: el presupuesto de la República, o sea, a dónde se va nuestra plata. En este caso estamos hablando de un total de 214.790 millones de soles. Para los que no conocen el proceso, es simple. El presupuesto se tiene que aprobar con una ley que propone el Ministerio de Economía, pero que antes tiene que pasar por el Congreso. Y en el Congreso siempre hay problemas, como se imaginarán, año tras año, pero este año hay más problemas. Y hay uno en especial: el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es nada menos que el dueño de Telesub, José Luna Gálvez. Ya en agosto, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto, Luna hizo este hilo de Twitter en el que anunciaba cómo él iba a modificar esa ley, cómo él iba a disponer del presupuesto de la República, como si él, una persona acusada de liderar los gángsters de la política, fuera el ministro de Economía. Y sí, escucharon bien lo que dije. Este proyecto se presentó en agosto. Ya estamos casi en diciembre y la cosa se sigue discutiendo. La fecha límite legal para aprobar el presupuesto es mañana, miércoles 30. Y el Congreso, mientras tanto, sigue amarrando la pelota, porque no es José Luna solito. Son todos los congresistas detrás de él que le han dado una lista de lavandería y que él feliz ha atracado. ¿Por qué? ¿Qué quieren los congresistas? Bueno, quieren administrar ellos 1.164 millones de soles. ¿De dónde? Pues lo sacan de la reserva de contingencia, que es un fondo, como su nombre lo indica, de contingencia, por ejemplo, para desastres naturales, digamos un terremoto, y que fue el dinero que por suerte el Perú tenía a la mano para comprar vacunas. Para ese tipo de situaciones sirve ese dinero. ¿En qué quieren usar esos 1.164 millones de soles los congresistas? Por ejemplo, 186 millones para aumento de sueldos y asignaciones a auxiliares de educación, algo que por supuesto le conviene al FENATE, el sindicato que tiene una bancada entera, la bancada magisterial. Otro, 7 millones y medio de soles para nuevas plazas en el Tribunal Constitucional, un tribunal más que agradecido con este Congreso, y así básicamente usar la plata de todos los peruanos para que los congresistas puedan pagar favores. Plata, además, repito, que no nos sobra, que está destinada para, por ejemplo, desastres naturales. Por supuesto, congresistas populistas tipo Sigrid Bazán ya han pedido que se apruebe nomás el presupuesto de Luna con la excusa, en el caso de ella, de que parte de ese dinero va a ir a las ollas comunes. Eso es efectivamente populismo, algo que suena muy bien, la causa seguramente es muy justa, pero que se hace a espaldas de los técnicos y por tanto, pues todos terminamos pagando las consecuencias. Esto lo ha dicho el propio ministro de Economía de este gobierno, Kurt Burneo, y lo han dicho un montón de economistas. Esta parte, la parte más técnica de la discusión, se la vamos a pasar a nuestros suscriptores de Patreon y de YouTube en el boletín que les enviamos todos los días por WhatsApp y Telegram. Entonces, ayer la nueva primera ministra Betsy Chávez fue al Congreso a defender la propuesta de presupuesto elaborada por el Ejecutivo y ahí han saltado más problemas. Por ejemplo, el Congreso ha metido 900 proyectos extra con un costo total de 17.000 millones de soles. De esos 900 proyectos extra, según el Ministerio de Economía, solo son realistas 10. Los otros 890 no les cuadran. Los argumentos de los congresistas son bien graciosos, ¿no? José Luna dijo ayer que es el poder legislativo en representación del pueblo quien tiene la última decisión, pues le corresponde determinar cómo se distribuyen los montos. O sea, este señor cree que el presupuesto del Estado es una chanchita para comprar las chelas. Así no funciona. Entenderán que el MEF no puede ir al choque con el Congreso porque depende del Congreso para que se apruebe esta ley. No pueden salir a agarrarlos a cachetadas diciéndoles no sean brutos, tipo JB cuando imitaba a Marta Hildebrand.
Pero busquen las declaraciones de Kurt Burneo y lo van a ver sufriendo para tratar de explicar diplomáticamente que la plata no se inventa, que si los congresistas aprueban el presupuesto como les da su gana, lo que va a suceder inevitablemente es que el gobierno le va a tener que quitar dinero a sectores y programas que ya están presupuestados, todo para poder atender las gracias de los congresistas. Y aquí yo tengo que hacer una pausa para, quizás por primera vez en este programa, darle la razón a un personaje como Anaí Durant. Ella tuiteó: ensordecedor el silencio de los economistas y exministros de Economía que por décadas pregonaron responsabilidad fiscal y dijeron que la reserva era intocable. ¿Están de acuerdo con que el Congreso destine los recursos de la nación políticamente? Todo vale para sacar a Castillo. Y la verdad es que ella tiene un punto. Ningún congresista de supuesta derecha, ningún opinólogo supuestamente liberal, ningún representante de nuestro establishment económico ha salido a dar la pelea por algo que era un tabú en nuestro país hasta hace nada, algo que era considerado un delirio populista y que hoy está a punto de suceder con la anuencia de un Congreso que en teoría está dominado por el sector que siempre habla de responsabilidad fiscal, ¿no? Allí se les acaba la ideología, están mucho más preocupados por sus guerritas por el poder que por cuidar el dinero de todos los peruanos. No estaban muy angustiados, ¿no?, por el despilfarro que iba a generar el gobierno comunista. Cuando ese gobierno presenta algo más o menos responsable y el Congreso lo vuelve una bacanal populista, no van a decir nada. En fin, ojo que por esto, por el presupuesto, el gobierno sí podría perfectamente haber planteado una cuestión de confianza. Por esto sí, porque es una política de gobierno. Pero en cambio, pues decidieron entrar al fango, pelear por Aníbal Torres y ahora ya se les complica, pues sería ya entrar a una pelea final definitiva, intentar lo que ellos dirían es una segunda bala de plata. Betsy Chávez ha dicho que ya no lo va a hacer, no va a presentar una cuestión de confianza por el presupuesto, pero eso es no saber escoger sus peleas. Hoy se deben reunir Betsy Chávez y Luna para darle alguna salida a este asunto. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a La Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/ocram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 29 de noviembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y Mario Ferri es el nombre del italiano que saltó al campo de juego en el Portugal-Uruguay exhibiendo la bandera del colectivo LGBT y con un polo de Superman con mensajes en apoyo a Ucrania y a las mujeres en Irán. Cristiano, chao. Chao, chao, chao. No es la primera vez que este señor, también conocido como el Halcón, invade un mundial. En Brasil 2014 se metió al partido de octavos de final entre Bélgica y Estados Unidos con una camiseta similar, en ese momento con la leyenda de "Salven a los niños de la favela". Según Infobae, la particularidad es que el Halcón Mario Ferri efectivamente es futbolista. Su último club fue el Tre Fiori de San Marino. Al cierre de esta edición se desconoce su destino. Regresemos al Perú, porque con el accidente del aeropuerto se ha vuelto a reabrir la discusión de la ampliación del nuevo aeropuerto que LAP está construyendo, un tema que ya les hemos contado en este programa hace tiempo. Resulta que el domingo en Punto Final, Lorena Treyes, representante de Lima Airport Partners, confirmó lo que La Encerrona hace meses les había adelantado, que uno de los problemas de la nueva terminal del aeropuerto es que en la estación llamada Aeropuerto no habrá conexión con el aeropuerto. ¿Escucharon bien? No te va a llevar al aeropuerto la terminal Aeropuerto. En el 2025, cuando un pasajero quiera viajar y quiera llegar al aeropuerto, lo va a poder hacer en el metro, pero definitivamente por ahí no va a haber acceso, sino por el puente Santa Rosa, explicó Lorena Treyes. Lo peor
es que el Ministerio de Transportes recién va a licitar la obra del puente que permitirá cruzar por encima del río y acceder al aeropuerto Jorge Chávez. Es decir, si bien para el 2025 estará lista la nueva terminal y la nueva pista, de nada habrá servido porque el Estado todavía no habrá construido el único puente con acceso al nuevo aeropuerto. Además, Punto Final reveló que de los 17 aeropuertos que existen en las distintas regiones del Perú, solo 8 funcionan todo el día. ¿Por qué? Porque 9 de nuestros aeropuertos no cuentan con iluminación en sus pistas de aterrizaje para que los aviones puedan aterrizar de noche. Entre esos 9 están los de Ayacucho, Cajamarca, Tarapoto, Jauja y Talara. Este abandono es responsabilidad de la empresa estatal Corpac. Hablando de Corpac, ustedes saben que todas las empresas estatales como Corpac, Ocedapal o Salud, un total de 35 empresas públicas, se encuentran bajo un solo paraguas, que es el FONAFE. Bueno, el gobierno planea cambiar a la cabeza del FONAFE, a la directora ejecutiva Lorena Macías, quien, según el diario Gestión, ha presentado su carta de renuncia. Hay muchos rumores de a quién quiere el gobierno poner a la cabeza de esta entidad delicadísima, pero todavía no hay nada concreto. Atentos con este cambio. Ya que estábamos hablando del metro, ojo que el 5 de diciembre comenzará el juicio oral contra Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, acusado por el delito de lavado de activos en el caso Metro de Lima. En realidad, este es el caso por el que se estaba investigando a Alan García. Así que atención a las revelaciones que vayan a surgir durante este juicio. El Ministerio Público acusa a Jorge Cuba de haber beneficiado a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima a cambio de millonarios montos de dinero. Hablando de Odebrecht, el Poder Judicial rechazó el pedido de Fernando Zavala para ser excluido de la investigación. Zavala, ex ministro de Economía, ex primer ministro de PPK, actualmente es el CEO del grupo Intercorp, o sea, Interbank, Plaza Vea, Vivanda, Casandina, Cineplanet, Bembo, Innova School, en fin, es enorme Intercorp, su dueño es el hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, y por eso mismo es noticioso que Fernando Zavala, su CEO, esté en problemas judiciales. Sin embargo, si tú buscas la noticia en Internet, no la vas a encontrar. Solo Infobae, una web de matriz argentina, la registra, pero nadie más. Peor aún, como destacó el periodista Eloy Marchán, RPP borró la noticia de su web. Ya pues, ¿no? Mucho, mucho. Y volvamos al drama político del gobierno. Algo que no hemos tenido tiempo de contarles es lo que está pasando con nuestros espías. El viernes de la semana pasada, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del que hasta ese momento era el jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, y también del asesor de la DINI, Henry Shimabukuro. También se ordenó detener al Hugo Chávez peruano, el ex jefe de Petroperú, y al empresario Samir Abu-Dayeh, dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators, todos por el caso ya súper ultra conocido de Petroperú, con Carelim y toda esa historia. El Hugo Chávez peruano logró evadir a la justicia un par de días hasta que ayer se entregó en la sede central del Ministerio Público. Los otros 3 sí fueron detenidos el viernes como parte del operativo Valquiria 3, en el que participaron 138 agentes de la policía en coordinación con el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Un jefe de la DINI detenido no es poca cosa. Esto no pasaba desde la época de Almeida, el espía de Toledo, ¿se acuerdan? Bueno, según le ha contado un misterioso colaborador eficaz a la fiscalía, Fernández Latorre y su asesor, Shimabukuro, coordinaron con el famoso Beder Camacho la desaparición de evidencias que pudieran involucrar a Pedro Castillo en el caso Petroperú. Según El Comercio, ellos dos, los de la DINI, se encargaron de entregarle dinero a Bruno Pacheco, el ex secretario general del despacho presidencial, para que se mantenga en silencio y no revele el acuerdo ilegal en Petroperú. La fiscalía argumenta que ese dinero salió de los fondos de la DINI. José Fernández Latorre entregó a Henry Shimabukuro un sobre Manila con dinero para que coordine con Beder Camacho y se lo entreguen a Bruno Pacheco, se lee en el expediente. Además, ellos fueron los que le dijeron a Beder que se deshaga de sus celulares. ¿Se acuerdan que fue al Callao a aventarlos? Eso. Ojo con algo. Se está voceando como reemplazo, como nuevo jefe de la DINI, nada menos que a Wilson Barrantes, un general en retiro que ha tenido vínculos con Antauro Humala. No olvidemos que el actual jefe de gabinete de la DINI es Gustavo Bobbio, otro del entorno antaurista. Así que muy atentos también a quienes se nombra como jefe de los espías del gobierno.
Otra cosa a la que estar atentos es que el Congreso presenta hoy la famosa demanda competencial, ¿se acuerdan? Aprobada con 98 votos de congresistas aferrados, así que no se quieren ir. Básicamente esto le pide al Tribunal Constitucional que dirima si la bala de plata se ha disparado o no se ha disparado. Esto va acompañado, además, supuestamente hoy con una medida cautelar. Y un ratito final antes de irnos, ayer vieron reunidos en el Congreso a Guido Bellido, renunciante de Perú Libre, con Dina Boluarte, renunciante al gabinete. Lo raro es que el ingreso de Boluarte no ha sido registrado en el portal del Congreso. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados, aquí en Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy cuidamos de nuestra salud. Este fin de semana, el investigador Pablo Sukayama informó que gracias a la secuenciación genómica que realiza el INS, se ha detectado una nueva variante peruana, la DJ1, si se quieren poner musicales, DJ1. Esta variante estaría detrás de la quinta ola que ya se inició. A eso hay que sumarle la llegada de la gripe aviar en plena temporada navideña. Mientras el gobierno decide qué va a hacer con esto, qué anuncios, se habla de que se va a regresar a las mascarillas en determinadas instancias. Mientras el gobierno decide qué cosa va a hacer, para hablar de estos temas, de los dos temas, nos contactamos desde Iquitos con el presidente de la Sociedad de Infectología del Perú, el doctor Juan Carlos Celis. Y la primera pregunta tiene que ver con las reinfecciones. Doctor, porque mucha gente va por su segunda o tercera COVID y lo toman a la ligera. Nadie debería asumir que existe riesgo cero o no existe riesgo con cada reinfección, ni en esta quinta ola ni en las que vengan. ¿Por qué? El virus está cambiando mucho. Omicron ya cumplió un año entre nosotros y cada vez estos sublinajes de Omicron se vuelven cada vez más contagiosas y sin embargo los casos de gravedad y hospitalización y muerte se han reducido. Eso es lo que la OMS da en llamar que estamos en una fase de transición hacia la fase endémica. Es decir, que probablemente en el futuro esto pase todos los años o de repente más de una vez al año. Pero eso no es nada bueno, porque las enfermedades endémicas, recordemos, todos los años causan epidemias y causan mortalidad. Un buen ejemplo sería la gripe o influenza, que todos los años mata más de 150,000 personas en todo el mundo. Y así podría nombrar otras enfermedades como el dengue y la malaria en todas partes. Entonces son enfermedades endémicas, sí, pero que pueden causar otra vez epidemias. Entonces esto está pasando con Omicron, esto está pasando con COVID y eso no significa nada bueno porque por más poco que sea, nadie va a querer ser ese 1, 2 o 3 que fallezcan todos los años. Entonces todos deberíamos tratar, como hacemos con la gripe y con otras infecciones, de que si hay una vacuna, vacunarnos, y si hay medidas de protección como las mascarillas, protegernos. Todos en la familia podemos tener, lo que siempre digo, un vulnerable, alguien que podría tener más riesgo de fallecer, morir o complicarse. Y sobre la gripe aviar, ¿cuál es la posibilidad de que termine, por ejemplo, afectando a los pavos que nos vamos a comer en Navidad? Marco, la influenza aviar H5N1 altamente patógena efectivamente es una gripe aviar de las aves silvestres migratorias, los patos que se les llevan hacia los pelícanos, y tiene alta mortalidad para ellas. Digamos que tiene dos problemas principales para nosotros. El primero tiene que ver con el comercio y yo diría con la alimentación. Si esta gripe aviar se traslada de las aves silvestres hacia las aves de corral, puede causar un serio problema económico, yo diría alimentario, porque causa gran mortalidad entre las aves de corral y hemos visto que en algunos continentes tienen que sacrificar millones de aves para tratar de contenerlo. Esperemos que no suceda. Ecuador acaba de reportar hoy su primer caso en una ave de corral, es decir, ya han hecho un cerco y esperan contener este brote dentro, digamos, de esa granja.
¿Y qué pasaría si algo similar ocurre en el Perú, no solo a nivel económico de consumo de alimentos, sino a nivel de salud humana? Tiene un potencial pandémico. Recordemos que estos virus de la influenza nacen muchas veces de los animales. Gripe porcina, que también tuvo su origen supuestamente en los animales, se convirtió en el H1N1 y causó una pandemia. Esta influenza aviar H5N1 tiene un alto potencial pandémico, es decir, si llega a hacerse un cambio de tal manera que se adapte más rápido al ser humano, podría derivar en otra influenza y otra vez otra pandemia de influenza nuevamente, ¿no? Entonces eso es un problema que hay que estar vigilando y de hecho el mundo está como atento a eso también. El otro problema es que no existe ahora riesgo cero para los humanos. En estos 20 años desde que se detectó esta influenza aviar, por ejemplo, se han detectado poco más de 500 casos y la mortalidad es más o menos 50%, es decir, que han fallecido ya seres humanos por esto. Este año se ha reportado un caso en Estados Unidos, 2 en España, que lo han pasado leves, pero, repito, existe todavía riesgo para los humanos que afortunadamente no es alto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Celis. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que la encerrona es libre y es gratis. Y cualquier persona puede tener la misma información que tú gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical.